La predicación de este domingo la he denominado Victoria en la Obediencia. Significa que detrás del acto de la obediencia siempre encontraremos un hecho de victoria. Que somos victoriosos cuando obedecemos. Que cuando experimentamos y practicamos la obediencia, vivimos la verdadera victoria espiritual que la Biblia señala. Que la Biblia habla de victoria, sí. De que la Biblia nos habla a los creyentes como victoriosos, sí. Y que una forma de representar y manifestar esta victoria es a través de la obediencia. Como contexto histórico de esta predicación de hoy, está la predicación del domingo pasado en el libro de Josué. Hoy hace 8 días enfocamos nuestra atención en el capítulo 7, en el dramático capítulo 7. Pues como lo hemos entendido a lo largo de ese libro, Dios le ordenó al pueblo de Israel tomar una tierra que estaba poseída por unos cananeos, unos amorreos. Estos pueblos eran pueblos bien perversos, bien pecaminosos. Leyendo un poco durante estos días sobre estos temas, me di cuenta de lo malvados que eran. Primero, eran politeístas. Estos eran unos pueblos que tenían deidades paganas terribles, con prácticas espirituales terribles. Una de las más terribles prácticas paganas que tenían era que ofrecían bebés de meses, de semanas de nacidos a estos dioses. Cuentan las tradiciones históricas que estos bebés eran sacrificados poniéndolos sobre brasas vivos, quemándolos a estas deidades en medio de ritos, de altos escándalos, gritos, que por supuesto se practicaban de esa manera, de una forma totalmente anti la palabra de Dios. Estos pueblos, claramente por su maldad y su pecado, estaban en el foco de Dios. Y Dios usa al pueblo de Israel para tratar con esas naciones paganas. Algunas veces nos han pedido esas preguntas, ¿por qué ese Dios del Antiguo Testamento, que no me gusta que hablemos así, porque el Dios es el mismo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, pero entiendo la pregunta, ¿por qué ese Dios era tan violento? ¿Por qué le dio esa instrucción a Israel de tomar esa tierra, de quemar todas esas casas, de matar y asesinar a todas esas personas? ¿Por qué Dios operaba de esa forma así? Y bueno, una manera sencilla, rápida de contestar esto tiene que ver justamente con la naturaleza pecaminosa, la desobediencia y la rebeldía, que estas naciones que tuvieron la oportunidad de arrepentirse, pero que rechazaron al Dios de Israel, cultivaron para sí mismos por causa de su desobediencia. Por tanto, no cabe duda de que Dios trató con el pueblo amorreo y cananeo a través del pueblo de Israel. Sin embargo, ahora comprendemos mejor por qué cuando Dios le da la instrucción de tomar la nación o el pueblo de Jericó a Israel y le dio instrucciones claras de cómo tenía que ser esa posesión, les advirtió que no debían de tomar del botín. De nada de lo que hubiese en esa nación podían traérselo para sí mismos. Y entonces en la predicación de la semana pasada vimos el testimonio de un tal Acán, que formaba parte de los escuadrones de Israel, que cuando tomaron la ciudad decidió de forma atropellada tomar de ese botín para sí mismo. Este pecado que Acán hizo en lo secreto tuvo consecuencias ante los ojos de Dios y tuvo repercusiones públicas y colectivas, pues dice la Biblia que cuando Dios le ordenó a Israel ir a tomar otra ciudad que se llamaba Jaí, ellos fueron derrotados. Ante la derrota, Josué entra en un momento de desesperanza, lo vimos la semana pasada, y un momento de colapso espiritual y emocional, reclamando a Dios por qué la causa de esta derrota. Y es donde Dios le descubre la causa, el pecado de Acán.
Y entonces Dios le da un método para descubrir al culpable. Una vez descubierto el culpable, este tiene que morir, ser sacrificado él y toda su familia. Ese era el trato. Así fue la forma en cómo Dios lo estableció. Y entonces, aquel pueblo experimentó una señal ineludible de este Dios poderoso y soberano. Nada está fuera de su gloria, nada está fuera de su control. No hay nada oculto ante sus ojos. Y Dios demanda de su pueblo obediencia y fidelidad. ¿Qué pasó después de eso? ¿Qué aconteció después de aquel momento tan trágico? ¿Cuál fue el fruto de la muerte de Acán y toda su familia? ¿Qué le sucedió al pueblo de Israel? No sé cuántos se atrevieron a leer un poco más durante esta semana, luego de esta predicación del domingo pasado. Pero si no lo hiciste, hoy vamos a descubrir qué fue lo que sucedió. Una vez que el pueblo se purificó, Dios le dio una nueva oportunidad y un plan detallado para alcanzar la victoria. Vamos a ir a nuestras Biblias, al libro de Josué, capítulo 8, por favor, hoy. Verso 1. Y veamos qué fue lo que sucedió después de la muerte de Acán, después de que Josué y los líderes, los ancianos, obedecieron y tuvieron que exterminar a toda la familia de aquel que pecó y que lo dejó oculto. Y veamos Josué 8 y entendamos qué tiene que ver esto con nosotros hoy. ¿Qué quiere decirnos Dios a través de este pasaje hoy, usted y a mí? Josué capítulo 8, verso 1. Vamos a leer hasta el 9. Vean lo que sucedió entonces. El Señor volvió a hablar a Josué y lo exhortó. ¿Y qué le dijo? No tengas miedo, ni te desanimes. Toma contigo a todo el ejército y ataquen la ciudad de Jaí, la misma que habían sido derrotados días anteriores. Ahora Dios vuelve a enviar al pueblo de Israel a la misma ciudad, a Jaí. Pero oye lo que dice Dios. Yo les daré la victoria sobre su rey y su ejército. Se apropiarán de su ciudad y de todo el territorio que le rodea. Tratarás a esta ciudad y a su rey como hiciste con Jericó y con su rey. Sin embargo, podrán quedarse con el botín de guerra y todo el ganado. Aquí hay una gran diferencia. Ahora Dios está ordenando más bien que se queden con el botín y que se queden también con el ganado. Lo que antes había prohibido, ahora después de todo lo que sucedió con Acán, ahora Dios le está dando luz verde a Josué para que vaya, conquiste, reciba la victoria, tome el botín e incluso se queden con el ganado. Prepara una emboscada en la parte posterior de la ciudad, le dice el Señor. Y dice la Biblia que se levantó Josué junto con su ejército y fueron a pelear contra Jaí. Josué escogió 30,000 guerreros y los envió durante la noche y lo envió durante la noche con esas órdenes. Ustedes pondrán una emboscada detrás de la ciudad. No se alejen mucho de ella y manténganse en alerta. Yo me acercaré con mi tropa a la ciudad y cuando los enemigos salgan a pelear contra nosotros, huiremos como la primera vez. Pensando que estamos huyendo de nuevo, ellos nos perseguirán y así los alejaremos de la ciudad. Y entonces ustedes saldrán de su escondite y se apoderarán de Jaí. El Señor les dará la victoria. Cuando hayan capturado la ciudad, quémenla tal como nos lo ordenó el Señor. Estas son mis órdenes. Dicho esto, Josué envió a los guerreros a preparar la emboscada. Ellos se apostaron entre Betel y Jaí, al oeste de la ciudad, mientras él pasaba esa noche con su ejército. Suspendamos la lectura allí un momento y pensemos brevemente qué es lo que estamos viendo aquí. Bueno, lo primero
es como Dios vuelve a hablar a su pueblo. Algo que me impresiona de este pasaje de Josué es que a pesar de la terrible falta que había cometido Acán, a pesar del pecado, Dios trató con ese pecado en el pueblo. Pero Dios no se olvidó de su pueblo. Dios volvió a hablarle a su pueblo. Eso me impresiona. Cómo el pecado disgustó a Dios, pero tal disgusto no fue capaz de borrar el amor que Dios tenía por su pueblo. Tampoco aquel enojo de Dios impidió que Dios tomara gracia nuevamente por su pueblo. Más aún, cuando su pueblo decidió tratar con el pecado y tomar juicio contra él. Me emociona ver la introducción de este capítulo, pues dice la Biblia que Dios animó a Josué de la derrota espiritual. No hay mucha información de qué sentía o cómo se sentía Josué, pero pensemos. Lo primero que Dios le vuelve a decir a Josué es: cobra ánimo y no tengas miedo. Piensa por un momento y analízalo conmigo. ¿Por qué Dios le dio esta instrucción, Josué? ¿Qué podía estar viviendo este líder después de todo lo sucedido? Llegaron a Jericó, tomaron la ciudad de una forma milagrosa. Ahora les tocaba ir a otra ciudad a tomar, Jaí, pero ahí experimentan una terrible derrota. Tras eso, uno de los miembros del ejército decide quedarse con el botín y ahora Josué tiene que tomar el juicio de Dios en sus manos para ejecutarlo contra Acán y toda su familia. Su nivel de desorganización emocional y espiritual tuvo que haber sido muy fuerte. Y quizá la pregunta de ¿qué pasará con nosotros ahora después de que le hemos fallado a este Dios poderoso? Después de que hemos sido desobedientes y hemos pecado contra Él. ¿Qué va a hacer Dios con nosotros? Quizás era la pregunta de Josué. Pero qué emocionante escuchar este versículo 1. A Dios hablándole a Josué, animándolo, fortaleciéndolo a través de su dirección, de su palabra, de su consejo. Dios le habló, dice así, a Josué y le dijo: no tengas miedo, ni te desanimes. Qué mensaje tan hermoso, tan dulce. Qué mensaje de ese Padre eterno, como lo decíamos ayer en la reunión de adultos mayores de fin de año. Ese Padre eterno, esa profecía en Isaías capítulo 9. Aquí está el Padre eterno hablándole a su hijo Josué, animándolo en un momento de confusión, debilidad, desorientación, dando ese clavo, dando en la cabeza del clavo de lo que estaba sintiendo este líder luego de la derrota espiritual que habían experimentado. No tengas miedo, no te desanimes. Dios, a través de este acto maravilloso, nos enseña algo glorioso y lo veremos más adelante. Dios habla al líder. Dios habla y manifiesta su presencia al joven, pensamos así, Josué. A pesar del fracaso y del pecado, Dios sigue afirmándole a Josué que Él es el Dios de su pueblo y que Él no abandonará a su pueblo, que Él seguirá liderando a su pueblo, amando a su pueblo. Y entonces Dios le da una estrategia de guerra para que tomen ahora a Jaí. Dios le dice literalmente: ustedes van a tomar la victoria. Y Dios le da una serie de instrucciones. A diferencia de Jericó, donde el botín estaba prohibido, ahora Dios cambia su estrategia y le dice a Josué: tomen todos los despojos y también el ganado como botín para sí mismos. Dios le da una estrategia militar a Israel. Dios instruye a Josué a usar una emboscada, una táctica militar que requiere astucia y obediencia. En contraste con el enfoque directo anterior, Josué despliega 30,000 hombres para conquistar Jaí. La Biblia enseña que Josué, muy de mañana al día siguiente, puso en marcha el plan que Dios le dio. Los hombres de Jaí caen en la trampa, atraídos fuera de la ciudad mientras la fuerza de la emboscada entra y queman toda la ciudad. La obediencia a la estrategia que Dios dio
que les dio Dios tiene como resultado una victoria completa. El rey de Jai es capturado y dice la Biblia que fue ejecutado. Y la ciudad es reducida a ruinas. La Biblia dice literalmente un montón de escombros para siempre. En cuanto al botín, dice la Biblia que Israel lo tomó tal y como Dios se lo había ordenado, demostrando que la provisión viene del Señor cuando se siguen sus caminos, cuando lo hacemos de la forma correcta, no como lo hizo Acán, de la manera incorrecta. Que la verdadera provisión que viene de Dios no se consigue de forma indirectas, se manejan, se reciben cuando vienen de parte de la instrucción gloriosa de Dios. Eso es hermoso. Digo esto porque, y déjeme adelantar un principio práctico aquí, en este nebulosa enseñanza que tiene la iglesia hoy contemporánea con respecto a lo material, una nebulosa y antibíblica formación en algunos casos, nos hacen creer que nosotros somos los que podemos provocar, así hablan, que nosotros provocamos el reino de los cielos con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos, con qué sé yo, con nuestros bienes materiales. Nosotros tenemos que provocar, dicen ellos. Qué lástima que no enseñan de la obediencia. Qué lástima que no enseñan este principio de cómo es la obediencia a la palabra, la obediencia a Dios, la obediencia a la Escritura, la obediencia al Dios vivo y a su voluntad, lo que trae verdaderamente la provisión a nuestras vidas, conforme a la voluntad de Dios. Ahora Josué y su ejército obedecieron plenamente a Dios, y Dios les dio la victoria. Qué hermoso. Aquí vemos un hecho de restitución. Después de aquella terrible vergüenza, después de aquella terrible caída, después de haber sido avergonzados por este mismo ejército de Jai, ahora Dios le concede la victoria a su pueblo. Dios le da victoria a su pueblo. Y entonces surge una pregunta. ¿Qué hizo Josué después de esta victoria? ¿Cuál fue la decisión de Josué después de esta victoria? Hacía muy pocos días, Josué estaba profundamente avergonzado ante Dios. Hacía un capítulo antes, lo vimos desgarrándose los vestidos, lo vimos humillándose delante de Dios, lo vimos preguntándole a Dios de forma desesperada, ¿por qué nos derrotaron? ¿Por qué nos trajiste hasta aquí? ¿Por qué nos has puesto en este ridículo? ¿Para qué nos sacaste del desierto y nos mandaste a tomar una ciudad para quedar avergonzados frente a nuestros enemigos? Pero ahora, Dios anima el corazón de Josué. Dios lo anima a perder el miedo y el temor. Ahora le da una victoria de una forma milagrosa una vez más. Y ahora se da cuenta de que Dios está de parte de Israel. Volvamos al texto de Josué capítulo 8 y veamos qué hizo Josué tras la victoria. Avance hasta el versículo 30, por favor. Dice la Escritura, que luego de la victoria recibida al tomar Jai, tomar el botín y quemar la ciudad y ser un instrumento de Dios para la disciplina y la amonestación de estos pueblos cananeos, entonces Josué se levantó en el monte Ebal un altar al Señor. Él hizo un altar en ese monte. Él levantó un altar en el monte Ebal. Dios de Israel, tal como Moisés, siervo del Señor, había ordenado a los israelitas. Lo levantó de acuerdo con lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, lo que conocemos hoy como el Pentateuco. Un altar de piedra sin labrar, es decir, que no habían sido trabajadas con ninguna herramienta. En él ofrecieron holocaustos y sacrificios de comunión al Señor.
Allí, en presencia de los israelitas, Josué escribió en tabla de piedra una copia de la ley que Moisés había escrito. Todos los israelitas con sus jefes, oficiales y jueces estaban de pie a ambos lados del arca del pacto, frente a los sacerdotes levitas que la cargaban en hombros. Tanto los israelitas como los extranjeros residentes tomaron sus posesiones, la mitad de ellos hacia el monte Gesarín y la otra mitad hacia el monte Ebal, tal como Moisés, siervo del Señor, había mandado cuando bendijo por primera vez al pueblo de Israel. Luego Josué leyó todas las palabras de la ley. Me gusta esta expresión. Luego Josué leyó todas las palabras de la ley, tanto las bendiciones como las maldiciones, según lo que estaba escrito en el libro de la ley, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia escritos por Moisés. De esta lectura que hizo Josué, no se omitió ninguna palabra. Me gusta eso. No se omitió ninguna palabra de lo ordenado por Moisés. Hizo la lectura ante toda la asamblea de los israelitas, incluyendo a las mujeres, los niños y los extranjeros que vivían entre ellos. Vamos, es sorprendente lo que pasa aquí. Porque una vez que Josué recibe la victoria, una vez que está gozando la victoria, él entiende que esto no es un mérito de él. Él entiende que no es un mérito del ejército israelita. Él entiende que todo el mérito es de Dios. Pero lo primero que Josué hace es recordar lo que la escritura en aquel momento, lo que tenían como escritura. Porque ellos no tenían toda la Biblia ni todo el Antiguo Testamento. Apenas había escrito el Pentateuco, la ley de Dios. Apenas estaba escrito lo que Moisés refirió con los primeros 5 libros de la Biblia. Para ellos esa era su Biblia en aquel momento de la historia. Pero lo que él hizo es sorprendente, porque tras la victoria lo que él hace es un acto de adoración, completamente cumpliendo lo que había sido escrito y ordenado en la palabra de Dios a través del profeta Moisés. Y esto dice algo que es sorprendente, porque Josué establece un acto de adoración tras la victoria. Él hace un acto de adoración levantando un altar en el monte Ebal y renovando el pacto que Dios había hecho con su pueblo. Ahora un pueblo que había pasado por el arrepentimiento, por causa del pecado, que había vivido las consecuencias del pecado, ahora era un pueblo que por causa de la obediencia estaba experimentando la victoria. Pero que la victoria no era un momento para olvidarse de Dios, ni alejarse de Él. Más bien, la victoria era el momento preciso para recordar quién era el motivo y quién fue el motor espiritual de esta gloriosa victoria. Y por tanto, Josué decide darle la gloria a Dios. Construye un altar conforme a lo que Moisés había ordenado y a lo que había escrito. Para los curiosos bíblicos, luego en la tarde lees Deuteronomio 27 y 28 y allí vas a descubrir las instrucciones precisas de cómo Dios capacitó, ordenó y estableció cómo debía de tratarse esta victoria. En aquel altar, dice la Biblia que Josué ofreció holocaustos y sacrificios de comunión al Señor. Y entonces, Josué, una vez que hizo el sacrificio, una vez que hizo el holocausto, conforme y apegado plenamente a lo que estaba escrito en la ley de Moisés, ¿qué hizo? Josué dice en la Biblia que leyó todas las palabras de la ley. Todas. ¿Qué mensaje le estaba dando él como líder al pueblo? Todas las palabras de la ley fueron leídas a toda la congregación de Israel, incluyendo las mujeres, los niños y los extranjeros. Hermoso, porque aquí tenemos una base bíblica clara para la formación bíblica de nuestros niños, la necesidad de la formación bíblica de nuestros niños.
Una palabra de Dios, una ley del Señor que es para todos y que tiene que llegar a todos. Josué enfatiza la importancia de obedecer la palabra de Dios sobre su pueblo. Josué, al leer públicamente y leer toda la palabra, le está dando un mensaje concreto y contundente al pueblo de Dios. Obedezcamos a Dios a través de su palabra. Dios se merece nuestra obediencia a través de su palabra. Si obedecemos a Dios por medio de su palabra, disfrutaremos victoria. Pero si desobedecemos la palabra de Dios, recibiremos disciplina. Josué, al tomar la ley, incluso dice que hizo una copia. ¿Ya no qué interesante? Hizo una copia en piedra de la ley que había escrito Moisés, los mandamientos. Impresionante. Al hacer esto, está dando un mensaje poderosísimo al pueblo de Dios. Cómo la palabra de Dios tiene que ser relevante para la vida espiritual. Cómo la palabra de Dios tiene que estar en nosotros siempre. Cómo tenemos que animarnos, no solo a creerla, a conocerla, sino también a vivirla. A que esta palabra de Dios tiene que ser parte verdadera de nosotros, transformándonos integralmente, transformando nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, nuestra forma de actuar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de comportarnos, nuestra forma de dirigir nuestras emociones, sobre todo las de la ira. La palabra de Dios tiene que transformarnos en todos estos aspectos y tenemos que apegarnos a ella de forma sincera. Pero ya me estoy adelantando a las aplicaciones de la enseñanza. Pero creo que este era el espíritu, la actitud de Josué, al poner este momento espiritual después de la victoria sobre Jai. Josué estaba interesado en hacer ver al pueblo de Dios que había que recuperar la experiencia de vivir conforme a la palabra de Dios. Vamos a las lecciones pastorales de esta enseñanza de hoy. Hay varias, tengo 4, más bien 5. La primera enseñanza que noto de mi estudio de Josué 7 y 8, que he estado compartiendo con ustedes el domingo pasado y esta, es que hay una necesidad de corregir el pecado si realmente queremos avanzar en nuestra vida. Va a ser difícil que avancemos espiritualmente si no tratamos el pecado. Si queremos realmente ver un avance significativo en nuestra vida espiritual, tendremos que corregir ese pecado que nos asedia, que nos quiere controlar, que nos está controlando. La derrota en Jai, capítulo 7, fue una consecuencia directa del pecado de Acán. Vimos hoy hace 8 días cómo un pecado individual terminó provocando consecuencias colectivas. Y entendimos que no vino, pues le animo a que revise la predicación en el canal, de que el pecado oculto tiene consecuencias públicas, tiene consecuencias colectivas. A veces hay gente que conoce y dice, no, pero soy yo el que estoy pecando. Esto no va a dañar a nadie. Mentira. El pecado siempre va a provocar efectos secundarios en otras personas. Tenlo por un hecho. Pero en el capítulo 8, como lo hemos visto hoy, y aquí viene un acto de gracia precioso del Antiguo Testamento, Dios no desecha a su pueblo por causa del pecado de Acán. Dios no se aparta de su pueblo a causa del pecado de Acán. Dios no rechaza a su pueblo por causa del pecado de Acán. Más bien, Dios busca a su pueblo porque su pueblo decidió tratar con el pecado. Porque cuando Dios exhortó acerca del pecado, el pueblo decidió tratar bíblicamente el pecado. Se sujetó a su voluntad. Y entonces Dios restauró su comunión con su pueblo.
Mis queridos hermanos, este es el mismo principio espiritual que debemos de acogernos hoy nosotros. No permitas que el pecado oculto o que el pecado que nadie sabe, que solo nosotros mismos encontramos y sabemos, creemos eso. Dios lo está mirando, Dios lo está entendiendo, Dios lo está observando. No está oculto ante los ojos de Dios. Pero que para poder avanzar en nuestra comunión espiritual, en nuestro crecimiento espiritual, y para ver la victoria detrás de la derrota que el pecado nos provoca, tenemos que tratar bíblicamente con el pecado. Y ese fue el enfoque de la predicación de hoy hace 8 días. Confesión, arrepentimiento verdadero, apartando del pecado, perseverar en Cristo. Hoy encontramos el mismo fundamento, pero lo que estamos descubriendo en el capítulo 8 es que cuando nosotros nos disponemos a cumplir esta orden bíblica de tratamiento sobre el pecado, Dios recupera su comunión con nosotros, Dios vuelve a hablar a su pueblo, Dios nos habla a cada uno de nosotros, Dios nos anima y Dios nos levanta de esa condición. Dios nos anima a perseverar y a permanecer firmes. Que Él no se aleja de su pueblo, que Él nos fortalece. Una segunda lección pastoral que veo aquí es que Dios le ordenó a Israel volver al lugar donde había sido derrotado, pero con una actitud de fe distinta, con una actitud diferente. Mis amados hermanos, el pecado produce una experiencia de fracaso. Bueno, no sé a ustedes, a mí me lo produce. Una experiencia de fracaso. Fracaso espiritual, fracaso emocional. Hay un sentido de desorientación, un sentido de ¿para qué más? ¿Para qué vivir en Cristo? ¿Para qué seguir creyendo en Él? Esas son las expresiones típicas de alguien que ha caído en el pecado. Pero Josué 8 nos recuerda algo brillante. Si tomamos las decisiones correctas conforme a la palabra de Dios y la voluntad de Dios, si nos apartamos del pecado, confesamos este pecado y nos arrepentimos y nos limpiamos de él, estoy seguro que las mismas palabras que Josué recibió, también nosotros las recibiremos. No tengas miedo ni te desanimes. No permitas que el pecado te paralice de temor. No permitamos que el pecado nos desanime y nos haga creer que entonces la vida cristiana es imposible de alcanzar. No permitas que el enemigo tome ventaja sobre nosotros, haciéndonos creer que somos incapaces de poder avanzar en nuestra vida espiritual en plena comunión. Hoy te digo de parte del Espíritu de Dios, sacúdete el pecado, confiésalo, arrepiéntete, pídele al Señor fortaleza y ayuda, pero recuerda siempre, el Señor estará con nosotros. Está aquí. No te desanimes. No te desanimes. Una tercera lección que veo es que luego de una derrota espiritual, Señor siempre nos fortalecerá. Siempre nos levantará. Esta frase preciosa, no tengas miedo, ni te desanimes, me hizo meditar durante esta semana. ¿Cómo es que el Señor fortalece? ¿Cómo el Señor anima? ¿Cómo el Señor quita el temor hoy en el pueblo del Señor, en la iglesia? Mis queridos amados y amadas, la Biblia contesta esa pregunta de una forma gloriosa porque el Señor proveyó al Espíritu Santo a todos nosotros. Este Espíritu que nos anima, que nos orienta y que fortalece para la victoria. Quiero ver algunos versículos acerca del Espíritu Santo que creo que nos pueden edificar hoy en este punto práctico de la predicación. El primero es Juan capítulo 14. Jesús hablando acerca de la venida del Espíritu Santo.
le está diciendo a sus discípulos lo siguiente en el verso 26. Pero el Consolador, este es el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que he dicho. ¡Qué maravilla! ¡Qué labor tan gloriosa la del Espíritu Santo! Nos enseñará todas las cosas y nos hará recordar todo lo que Jesús nos ha dicho. Él nos recordará el consejo de Dios. Él nos recordará la palabra de Dios. ¿Te ha pasado? A mí me ha pasado muchas veces. Momento de aflicción, de dolor, de derrota espiritual. El Señor me ha animado a través de su palabra. Y sé que es el Espíritu Santo porque así está escrito. Es el Espíritu Santo que nos recuerda las palabras de Cristo y todas las cosas que nos han enseñado. Hermoso. Cómo la palabra de Dios nos enseña y cómo el Espíritu Santo las toma para traerlas a nuestra memoria, a nuestro corazón, a nuestro pensamiento, recordándonos, animándonos y quitándonos el temor. También está Romanos 8:11. Quiero ver con ustedes. Y dice, y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Mis queridos hermanos, ¿qué revelación tan gloriosa es esta? ¿Cómo Dios trata con nuestro corazón desanimado, sediento, temeroso? Nada más y nada menos que lo hace a través de la intervención del Espíritu de Dios en nuestras vidas, quien dice que le ha dado a nuestros cuerpos mortales vida. Él nos dio vida. Él mismo nos levantó de entre los muertos, dándonos vida. Ahora, por causa de la vida del Espíritu que vive en nosotros, somos fortalecidos, somos animados, nos es quitado el temor. Efesios 3:16, el último versículo que voy a ver. Dice Pablo, le pido que, por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. ¿Qué hace el Espíritu en lo íntimo de mi ser? Nos fortalece. ¡Wow! Maravilloso. Fortalécenos en esta mañana, Señor, desde lo profundo de mi ser. Si soy tu hija, si soy tu hijo, si he creído, Señor, en tu promesa fiel de tu sacrificio, tú me diste al Espíritu Santo, al otro Consolador, aquel que recuerda tus palabras en mí, aquel que me enseña todo. Y te pido, Señor, que hoy en lo íntimo de mi ser, conviértalo en una oración hermosa este versículo. En lo íntimo de mi ser me fortalezcas. Fortalécenos en este día, Señor. Principalmente aquellos que venimos desanimados hoy por el pecado, por la derrota espiritual, porque no estoy viendo victoria en mi vida. Hoy, en lo íntimo de mi ser, fortaléceme. Déjeme volver a las recomendaciones pastorales según veo en Josué capítulo 8. La cuarta recomendación o aplicación pastoral es que la virtud de la obediencia producirá una mayor dependencia en el Señor. Josué no confió en su propia sabiduría militar. Josué lo que hizo fue seguir la estrategia, tal como Dios se lo había dicho. Algo así lo que nosotros tenemos que hacer. En vez de estar nosotros diseñándonos nuestras propias estrategias para enfrentar nuestras luchas y nuestros pecados y los desafíos que da la vida todos los días, en vez de estar inventando nuestras propias estrategias,
Hoy te animo a través de la palabra de Dios y el capítulo 8 de Josué, que no nos estemos inventando estrategias. Mejor que encontremos la estrategia en la palabra de Dios y que la obedezcamos. La vida cristiana consiste en esto mismo. Es tomar todo el consejo de Dios, su palabra inspirada, y esforzarnos cada día de nuestra vida para vivir conforme a sus consejos. Obedecer su palabra hará que cada vez más mostremos a Jesucristo en nuestras vidas. Y de eso se trata el cristianismo. Si quieres llamarlo religión, no importa, llámalo así. Esta religión se trata de mostrar a Jesucristo. ¿Y cómo aprendo esto? A través de su revelación, de su palabra. Ella toda señala siempre a Cristo. Mi última recomendación pastoral de esta predicación de hoy: el valor de la palabra de Dios. ¿Cómo me emociona ver a Josué hacer lo que hizo en Josué 8? ¡Qué líder! ¡Qué hermoso líder fue Josué! ¡Qué hombre y qué sensibilidad espiritual tenía! Tras la victoria, no se puso a recibir halagos. Se fue y hizo un altar. Hizo una lectura pública de la ley en el monte Ebal y Geserín. Y esto es un poderoso recordatorio de lo que es la victoria física y espiritual en la vida de un creyente. La verdadera victoria espiritual está intrínsecamente ligada a la obediencia a la palabra de Dios. La vida victoriosa se basa en obedecer la palabra de Dios. ¿Quieres conocer a alguien verdaderamente victorioso en esta vida? Será aquella que obedece en su vida plenamente la palabra de Dios. Y a esos tales debemos de admirarlos. Sí, porque no voy a decir que es un regalo facilísimo. Habrá que sacrificar pecado, la carne, la naturaleza carnal, someterla a obedecer la palabra de Dios. Es una disciplina espiritual de vivir conforme a la vida del Espíritu y no conforme a las obras de la carne. Pero esto es lo que somos llamados a hacer, iglesia. No fuimos llamados a Dios para otro plan. Este es el plan. En esto consiste la vida cristiana. ¿Cómo me gusta hablarle a Kenneth de esta manera en esta predicación? Porque en eso consiste la vida cristiana. Para los que están aquí comenzando en su vida cristiana, Kevin, en esto consiste la vida cristiana. En obedecer la palabra de Dios, cueste lo que cueste. Es cierto, vamos a fallar en el camino, posiblemente. Pero ya tienes la clave de cómo levantarte después de una caída. Vamos a estar en pie, iglesia. Y yo quiero terminar mi predicación sobre Josué. Está tan hermoso estar estudiando este libro de Josué que también me está edificando en cuanto a mi liderazgo como líder espiritual. Pero vamos a dejarlo ahí porque a partir del otro domingo hay que ponernos con el sombrero de la encarnación de Cristo. Pero quiero terminar mi exposición sobre estos dos capítulos de Josué en el capítulo 1 y en el mensaje introductorio que Dios le dio a Josué cuando él toma su liderazgo sustituyendo a Moisés. Vean qué hermoso lo que le dice Dios a Josué. Vamos a ver si lo tienen en la pantalla. Ahí está. La nueva versión internacional. Es que casi lo sabemos siempre de memoria en la Reina Valera. Pero en la nueva versión dice así: recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás
éxito. Ahora, compare Josué 1:8 con el capítulo 8 de Josué. Ya Josué había escuchado el consejo de Dios. Ya Josué había recibido la estrategia espiritual para una vida y un liderazgo exitoso. Esta es la base de su liderazgo exitoso. Dios le dice, recita siempre la palabra de Dios. La palabra de Dios no es algo que se lleva solo en el secreto, o como hacía yo adolescente, cuando iba a la iglesia me echaba la Biblia en una jaque de mezclilla que tenía para que no me vieran los compas del barrio con una Biblia, porque decían, ¿qué le pasa a ese chavalo, verdad, con una Biblia? Qué vergüenza tenía de que me dijeran eso. Y yo me avergonzaba del evangelio. Y yo andaba con la Biblia ahí. Agarraba la jaque, la ponía encima de la Biblia y me la traía así. Y ahí venía a la iglesia. A mediodía, con este calor y con una jaque de allá afuera. No, mis queridos hermanos. Recita. ¿Qué te dice eso a ti? Ve a tu vecindario, a tus vecinos, a tus amigos. En esta fecha de celebración de la Navidad, recítales la palabra de Dios. No tengas vergüenza, no tengas miedo. Habla la palabra. Es lo que le dijo Dios a Josué. Recítala. Y le dice algo más. Medita con ella de día y de noche. Eso de meditar no es una lectura para dormir. No trate la Biblia de esa manera. La Biblia no se merece ser un somnífero o ser tratada como tal. La Biblia se merece tiempo de calidad para leerla, estudiarla profundamente. Es lo que Dios le ordenó a este hombre. Y es la clave de su éxito en Josué capítulo 8. Medita en ella. Hasta que esta lectura profunda transforme nuestras acciones, nuestras decisiones, nuestra forma de pensar y nuestra forma de hablar. Dios le dice, cumple con cuidado todo lo que en ella está escrita. Ese cumple con cuidado es, recuerda que la Biblia tiene el poder de transformarnos y de que sea algo práctico. No es un ejercicio intelectual necesariamente. Es un ejercicio de transformación y obediencia en nuestra vida, donde está a prueba nuestra integridad al poner la palabra de Dios por obra. Cierra tus ojos conmigo y oremos en este día para que esta poderosa palabra de Dios nos transforme y nos cambie. Gracias, Isela. Gracias, Jesús. Gracias. Hoy el Señor nos ha mostrado el lado bíblico de la victoria. Tú eres, Señor, cumplimiento fiel de la palabra de Dios. Enséñanos y anímanos a cada uno de los que estamos hoy aquí a vivir, Jesús, conforme a esta poderosa, preciosa, eterna y gloriosa palabra. Hoy, Señor, nos animamos bajo el poder de tu Espíritu, a pesar de las derrotas espirituales. Hoy comprendimos que tú eres un Dios fiel, poderoso, que eres un Dios presente cuando tu pueblo, Señor, se arrepiente y se aparta del pecado. Hoy te pido en el nombre de Cristo, Señor, que bendigas la vida de cada uno de los que estamos aquí, de los que escuchan esta predicación, animándonos a corregir, Señor, la derrota del pecado y guiándonos en la maravillosa victoria que produce la obediencia. Hoy te pedimos, en el nombre poderoso de Jesús, que nos ayudes a corregir el problema del pecado que mora todavía en nosotros. Que ya venciste, es cierto, en la cruz del Calvario, pero que aún este pecado se quiere manifestar entre nosotros. Señor, enséñanos a corregir ese pecado que se manifiesta en nuestro temperamento, en nuestra sexualidad, en nuestros pensamientos, en nuestras acciones,
en nuestra forma, Señor, de cómo nos conducimos en esta vida, en el consumo de alcohol, en la mentira. En fin. Corrige, Señor, y ayúdanos a avanzar. Ayúdanos a crecer. Ayúdanos a ver tu victoria, poderoso Señor. Tú nos haces volver de la derrota y nos pones en el camino correcto cuando miras en nuestro corazón un verdadero arrepentimiento por la causa del pecado. Ayúdanos, Señor, a experimentar esta actitud correcta y volver tras un fracaso, pero con una actitud distinta. Eso es lo que buscas en nuestras vidas. Una actitud de fe, a pesar de lo que para nosotros es un fracaso. Tú lo conviertes en victoria y en gloria. Tú, Señor, nos llamas hoy a cobrar ánimo y fuerzas a través de tu Espíritu poderoso. Anímanos, oriéntanos, fortalécenos y glorifícate, Señor, en nuestras vidas. Nos has dado a tu Consolador, el Espíritu Santo. Tú lo enviaste para que Él nos enseñe todas las cosas y para que nos hagas recordar lo que está escrito, lo que Jesús ha dicho. Hoy te pido, Espíritu Santo, que con el poder que procede de tus riquezas, fortalezcas cada uno de nosotros en lo íntimo de nuestro ser. Anímanos, Espíritu de Dios, a permanecer obedientes y dependientes de ti. Que no permitas que nuestra confianza se base en nuestra propia opinión o en nuestra propia inteligencia. Yo necesito tu consejo en esta vida, Señor. Y tu consejo lo encuentro en tu palabra poderosa. Enséñanos a amar tu palabra como lo hizo Josué, comprendiendo la victoria que hay tras la obediencia a tu gloriosa palabra. Que la actitud que haya en nosotros sea como la que le dijiste a Josué. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás. Esa es la verdadera provisión. Esa es la verdadera y más poderosa prosperidad. Porque hoy donde muchos se rinden a las riquezas de este mundo, pero no han entendido la verdadera prosperidad espiritual. Dios le recuerda a Josué, así prosperarás y tendrás éxito. Es cierto. ¿De qué valdría una cuenta llena de billetes y una vida perdida en el Señor? ¿De qué valdría una vida llena de dinero, pero una vida que aborrece a Dios con sus actos? ¿Qué tal? Mejor una vida donde podamos primero poner al Señor en nuestro entorno, en nuestras decisiones y seguir fielmente con integridad la palabra de Dios y poniéndola por obra. Pues entonces vayamos a casa y cumplamos esto.